Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estuvimos viendo que Pablo, cuando era fariseo, rechazó totalmente la doctrina de Jesús y persiguió a la iglesia para matarlos. Pero después de la revelación de Jesús, cambió su vida completamente y se dedicó a llevar la palabra a todas las naciones, fíjese. Y veamos el sufrimiento de Pablo. En 2 Corintios 11 dice: 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa. Mire lo que va a decir aquí. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esa era la preocupación de Pablo. Y el verso 30 dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Fíjese, mire el sufrimiento de Pablo. ¿Cuántas veces dice que ha estado en peligro de muerte? Pero más sin embargo, él dice que no, si tiene de qué gloriarse, se va a gloriar de su debilidad. Mire, y nosotros nos decaemos, imagínense, porque el pastor entró y no nos saludó. Mire qué tristeza que nosotros seamos tan infantiles. Así que Pablo nos está colocando a nosotros en ese mismo lugar. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos fortalezca, fíjese, con su palabra. Pues el estudio de esta carta de Romanos va a fortalecer nuestra fe, porque nos va a dar un fundamento sólido. Porque el cimiento de esta carta está basada en la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo es el cimiento del edificio que se está levantando en los 4 ángulos de la tierra. Y nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas, que de alguna manera estamos siendo conformados para edificar el tabernáculo caído de David. El Señor Jesús lo está levantando con los creyentes fieles que lo buscamos cada día y que nuestro deseo, el corazón, es agradarlo. Aquí Pablo nos está diciendo que el Evangelio es poder de Dios y que todo creyente que está dispuesto a formar parte del Israel de Dios debe de tomar esto en cuenta. Y ese Israel que está en todas las naciones del mundo y que está llevando su palabra. Debemos de llevar su palabra. No es necesario que nos vayamos a tierras lejanas. Comencemos en nuestra casa. Ahí comencemos. Y como él dijo, Pablo dijo, al judío primeramente. Y
es un privilegio que tuvo la casa de Judá. Implicó una gran responsabilidad, fíjese, para todo este pueblo que fue el que recibió la ley de Dios, la enseñanza de Dios. Estas 12 tribus es que son las que representan al pueblo original que recibió la ley de Dios. Al decir al judío primeramente y también al griego, implica la inclusión de todos aquellos que estamos siendo injertados en el buen olivo. El verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? ¿A quién está citando Pablo? Pablo está citando el libro de Habacuc, capítulo 2, le leo desde el verso 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Recordémonos que aquí Habacuc se está quejando con el Señor, porque según él, el Señor no le contesta. Fíjese, le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Le está diciendo al Señor, te estoy hablando y no me contestas. Mas, sin embargo, aquí en el verso 2 vamos a ver que el Señor le contesta. Dice, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Tiene usted una petición hecha y usted cree que el Señor no la ha oído y no le quiere contestar? Mire, estas palabras son directamente para usted. Dice que lo espere porque sin duda vendrá, no tardará. Es en el tiempo de Dios las respuestas que necesitamos. He aquí que aquel cuya alma no es recta, mire lo que está diciendo aquí el Señor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, de aquí lo sacó Pablo, mas el justo por su fe vivirá. Y le leo cómo está escrito este pedacito en la Septuaginta. Dice, si se retrajere, no se complace mi alma en él, pero el justo de mi fe vivirá, dice el Señor. Dice, el que vive en justicia va a vivir por mi fidelidad, está diciendo el Señor. Es decir, que es por la fidelidad de Dios, mire, que vivimos. Y la instrucción de vivir en justicia y en rectitud. Eso es lo que nos pide a nosotros el Señor. Que seamos justos y que vivamos en rectitud. Por la fidelidad que nos ha sido dada, porque aún la fe que tenemos proviene de Él. El verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. La fe está asociada a la palabra de Dios. Vamos a leer Jeremías 7:28 y ponga atención lo que dice. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh, su Dios, ni admitió corrección y pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Imagínense, cuando no escuchamos nosotros la corrección del Señor, porque no nos gusta que nos corrijan,
Y cuando no escuchamos nosotros la corrección del Señor, no le estamos poniendo atención a la verdad. ¿Y qué dice el verso? Y de la boca de ellos fue cortada. La fidelidad está asociada a las cosas que son verdaderas. La palabra de Dios es verdad, lo dijo Jesús en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Si decimos que creemos en la palabra de Dios, debemos obedecerla. Tenemos que ser fieles haciendo obras de la verdad, porque Dios ya puso fidelidad en nosotros. Así que ni siquiera es algo que sucede por nosotros mismos. Fíjese, Dios es el que la puso. Mire, Santiago 2:17 dice, la fe sin obras es muerta en sí misma. No somos salvos por obras. No hacemos obras ni obedecemos para ser salvos. Él ya nos salvó. El sacrificio de Jesús nos dio entrada. Él rompió el velo del templo y podemos entrar confiadamente, dice Hebreos. Entonces no es por eso, pero porque ya somos salvos, entonces obedecemos lo que está escrito en su palabra. Pablo nos está diciendo que la justicia de Dios es revelada para obediencia. Y fíjese cómo la vida de él cambió, siendo él tan religioso, fíjese, pero su vida cambió completamente cuando Jesús le habló. Vamos a obedecer su palabra habiendo entendido que el concepto de fe tiene que ver con fidelidad. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y mire, yo sé que estamos siguiendo despacio en este estudio, pero es necesario entender lo que Jesús le habló a Pablo. Y Pablo está hablándonos de la justicia de Dios, de su instrucción, de la instrucción que le dio el Señor Jesús. Fíjese. Y la actitud de obediencia es la que reviste al hombre de la justicia de Dios. El verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire qué fuerte esto. Los hombres injustos, malos, impíos, detienen con la injusticia la verdad. Entonces, pidámosle a Dios que sea Él el que nos revele cuando estamos en nuestro estudio, para que sea Él el que dirige nuestros pasos. Mire, no podemos avanzar mucho, pero les aseguro que despacio vamos a entender mejor este libro de Romanos que tiene tanta enseñanza. Aquí lo dejamos, pero le vamos a agradecer al Señor por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Bendito Padre Celestial, nosotros bendecimos tu nombre, agradeciendo que nos instruyas verso a verso para estar cerca de ti. Y gracias te damos, Señor, porque abres nuestro entendimiento poniendo tu luz y tu paz en nuestro corazón. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Estamos orando por tu pueblo amado Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que los líderes se acerquen más a ti, que es la única manera que puedan gobernar con tu paz y tu justicia. También oramos por México, Señor, por esa violencia que se ha desatado, Padre amado. Y te pedimos que protejas a la familia de Andrea, Señor. También te rogamos por José
Turcios, este muchacho que estuvo en coma una semana, Padre amado, te pedimos que pongas tu mano sobre él para que se recupere pronto. Estamos orando por la familia de Elaine, por la pérdida de su hijo, Señor. Te suplicamos que les des consuelo a esta familia. Y te pedimos por estas personas que están siendo diagnosticadas con cáncer, Padre. Por Dinora, con cáncer, apiádate de ella, Padre. Por Rosario, con un cáncer terminal. Tócala, Señor. Por Edgar, de 45 años, con cáncer. Está solo en este país. Ayúdalo, Padre. Por Andrés, de 23 años, con 3 hijos, apiádate de él, Señor. Por José, con cáncer de intestino, apiádate de él, Padre. Por Irma Fábregas, pon tu mano de poder sobre ella. Por Luis Miguel García, sánalo, Señor. Ayuda a estas familias que están en necesidad, te lo suplicamos. Por Melania, Señor, que está en espera de un donante de riñón, te suplicamos que seas tú el que tome el control de esto. Te pido por Audrey, Señor, para que seas tú, mi Dios, quien la ayude a recuperarse lo más pronto posible, Señor. Y te pongo a mi nieta, a mi Jordan, Padre bendito, para que seas tú quien le mande ángeles que la cuiden y que la protejan, Señor, y que le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por nuestros queridos hermanos Molina, que lo hacen todo con alegría de corazón, mándales ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospérala, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Padre amado, te suplico por ella, Señor, para que le des riñones nuevos, Padre. A la Kelly, Señor, destápale las arterias, a la Carol, a la Susi, mándales ángeles ministradores que las cuiden y las protejan, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, Padre amado. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada una de ustedes. Bendición.